Israel, por favor, si puede hacer nuevamente su registro. Y los demás, por favor, si pueden. Excelente, Israel, muchas gracias. Si el resto también, excelente. Gracias, Jimena. Wilson, Libertad, por favor, si pueden hacer su registro. Voy a compartirles una pantalla. Por favor, me confirman el momento que se empiece a visualizar. Sí se puede ver. Excelente. Y comienzo con esta pregunta. El día de ayer nosotros relacionábamos con una técnica dentro del enfoque cualitativo a la observación, procurando que esta técnica podría ser una de las primeras sugeridas a realizar por la investigación para lograr una primera inducción al trabajo de campo, para conocer la realidad, para la toma del dato a razón de responder nuestra pregunta de investigación. La consulta que les hago hacia ustedes, ¿será lo mismo observar que mirar? ¿Observar es lo mismo que mirar? ¿Existe alguna distinción? ¿Me pueden ayudar, por favor, respondiendo a esta pregunta? No, creo que no, porque observar tal vez sería más analítico, tal vez, y mirar solamente sería detalles superficiales. Ya. Un poquito más analítico sería. Bueno, con mirar solamente es una vista muy superficial y observar ya entramos a lo que es ya ver detalles de nuestro objeto de estudio, si se podría decir, ¿no? Ya entra más a detalle, no es superficial su forma de proceder del investigador, ¿no? Es como oír y escuchar. Puedes estar ahí, pero no puedes estar tomando todos los puntos que te está diciendo, ¿no? Tu entrevistado, digamos. ¿Qué sería entonces más aguzado? Más aguzado es observar, es decir, me refiero que un proceso más complejo es observar o es mirar, en este ejemplo que usted da de oír y escuchar. Un proceso más complejo es observar, porque ya estás analizando, estás viendo características, es más complejo. Observar es más completo que mirar. Excelente. ¿Alguien más tendrá algo que aportar? Sí, Adelante, sí. por favor. Buenas noches. Observar sería más una situación técnica, ¿no? Porque es un término técnico. En cambio, lo mirar puede ser algo espontáneo, ¿no? Porque todos los días miramos. Pero yo observar ya sería una situación planificada, ¿no? Si se aplica, digamos, en el campo de la pedagogía. Ya. Gracias. Algo más planificado. Excelente. A ver, pensemos, y aquí les pongo un par de apuntes para adicionar a estos elementos que ya hemos referido. Podemos pensar que observar conlleva un juicio de valor implícito que hace distinto de la sola acción de mirar. Observar, como decíamos el día de ayer, pretende más en el sentido de simplemente usar la vista en investigación científica, relacionar una observación sensitiva donde esté involucrado nuestros 5 sentidos, ¿no es cierto? Es decir, no solamente se refiere a mirar, sino a percibir a través del tacto, del gusto, por ejemplo, del oído, de la escucha, de una manera sistemática, cómo es que se presenta el problema en el contexto que yo estoy tratando de explorar. En investigación científica, este es el concepto que nosotros vamos a manejar en este enfoque, vamos a entender a observar que será en una acción el fijarse en un fenómeno, en un objeto de estudio, en una situación en particular y registrarlo con finalidad científica. Cuando yo relaciono finalidad científica, básicamente estoy diciendo que quiero responder a una pregunta de investigación.
Por tanto, la técnica es apropiada dentro de la lógica que estamos hasta ahora desarrollando. Estamos observando no solamente con el hecho de mirar, de tratar de simplemente dar cuenta de un objeto visual, sino más bien de percatarnos de una situación en su contexto, la problemática que la imbuye, y no solamente observar se refiere a mirar con la vista, sino utilizar nuestros 5 sentidos de una manera aguzada a razón de comprender mejor el fenómeno de estudio. ¿Quién me ayuda con esta segunda pregunta que ya devenía de la discusión que tuvimos en varias respuestas el día de ayer? El enfoque cualitativo realiza hipótesis, no realiza hipótesis. Estamos reafirmando un concepto que ya lo hemos relacionado el día de ayer y que no hemos llegado a una respuesta definitiva, pero sí hemos enlazado algunos criterios, algunos puntos de vista. ¿Quién me puede ayudar, por favor? Franz, tal vez me puede ayudar un poquito. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Bueno, yo había puesto en mi respuesta que sí, que puede llevar, porque en una discusión previa en el anterior módulo con el docente, habíamos entrado a la misma, digamos, al mismo problema, ¿no? De que el enfoque cualitativo lleva o no lleva hipótesis o el cuantitativo nomás. Y como conclusión a la discusión habíamos concluido, ¿no? Valga la redundancia, que la hipótesis no es, digamos, algo obligatorio, pero puede ser direccionado. Por decir, digamos, como ejemplo, digamos, si la investigación va a tener, digamos, un enfoque mixto que va a ser no simplemente, digamos, del enfoque cualitativo, sino va a tener, digamos, un tinte cuantitativo, entonces se puede direccionar mediante una hipótesis, o simplemente si el observador, digamos, quiere ser un poco más estricto en la situación de limitar ciertas cosas en su investigación, entonces puede llevar la hipótesis. Por esa razón ya había puesto que sí, puede llevar, pero no es, digamos, no, como se conoce, no es, digamos, algo necesario, algo obligatorio, ¿no? Pero puede tenerlo. Excelente. Y me agrada complementar con su respuesta, porque el día de ayer, como que hemos dividido en 2 grupos las respuestas que han ido ustedes mismos brindando, en algunos que decían sí, otros que decían no, y la respuesta que decía que es de las que más me ha agradado, la de Wilson, que decía depende, ¿no? Y en esa respuesta del depende, es que yo también voy a enlazar algunos de los argumentos que hemos hablado el día de ayer, en la misma lógica de lo que dice Franz, de depende, no necesariamente. Hemos hablado de que el enfoque cualitativo generalmente no estila, no estamos hablando de que es a rajatabla, un criterio que sine qua non se va a cumplir, pero generalmente no estila manejar hipótesis probatorias. Es decir, en la esencia del enfoque cuantitativo, del paradigma positivista, donde se plantea una hipótesis nula, esta debe ser comprobada, una hipótesis nula y una alterna, y debe ser comprobada con evidencia empírica. Más bien, se puede pensar que el enfoque cualitativo trabaja con hipótesis provisionales que pueden irse modificando, se pueden ir refinando en el proceso de investigación. Hemos relacionado de lo que nos refería Martínez, el texto que les he compartido para dar argumento a sus posiciones, que el enfoque cualitativo a la vez también suele trabajar con hipótesis emergentes. ¿Qué refiero con hipótesis emergentes? Que como la lógica es inductiva, la inferencia es inductiva, y uno recaba un dato, lo analiza, luego recaba el siguiente dato, lo analiza y así sucesivamente, pueden ir surgiendo ciertas respuestas tentativas, pueden ir emergiendo ciertas hipótesis que pueden llamarse también hipótesis de trabajo o hipótesis provisionales que no necesariamente requieren ser comprobadas, sino más bien posiblemente nos ayuden a explorar, a analizar, a ampliar cierta mirada que tenemos sobre el fenómeno de estudio.
Entonces, vuelvo en la misma esencia de decir, ¿el enfoque cualitativo maneja o no maneja hipótesis? Y la respuesta ahora ya no es de sí o no, sino más bien cuándo sí, cuándo no. Si es sí, ¿qué tipo de hipótesis? Y si es no, la relación también es ¿por qué no pensar en una hipótesis probatoria? ¿No es cierto? Entonces, pienso que ustedes ya tienen un criterio más amplio de una respuesta que simplemente sea mnemotécnica, de decir sí o no de memoria. Dícese que el enfoque cualitativo lo que pretende es un mejor acercamiento a la realidad. En primera instancia, esto también quiero ir un poco más allá del convencionalismo metodológico que refiere que el enfoque cualitativo simplemente se encarga de describir, eh, pretende de inicio entender más que simplemente describir y eventualmente explicar. Incluso se refiere desde alguna mirada de algún paradigma emergente que relaciona también al enfoque cualitativo como parte de sus insumos en esta combinación de integralidad entre enfoque cualitativo y cuantitativo, que puede incluso más allá de explicar, también predecir, generar una perspectiva, buscar relacionar eventos futuros basados en datos presentes y pasados. También se habla de la adaptabilidad de métodos para comprender el contexto y entre esta adaptabilidad de métodos, algo que hemos relacionado el día de ayer, que era el tomar notas de campo. Las estructuras para tomar notas de campo realmente son variadas. El día de ayer nosotros hemos practicado, de hecho les he propuesto una actividad mediante la observación, ustedes puedan dar cuenta de un evento cualquiera en el hogar. No les pido que salgan acá si pongan en riesgo su salud, sino más bien verifiquen el evento que ustedes gusten y puedan tomar una nota descriptiva que no solamente explore en lo denotativo, sino también en lo connotativo. Es decir, que no solamente relacione hechos de una manera descriptiva, sino también pueda explicar, más que explicar, posiblemente brindar cierta percepción, cierta interpretación de parte de ustedes. Algunos me han mandado sus respuestas. De igual forma, es que hasta mañana tenemos plazo para esto. No es una actividad ampulosa, una plana es suficiente, pero realmente desearía que ustedes puedan lograr hacer esta actividad. ¿Quién me ayuda con esta respuesta, por favor? Si gustan, pueden acudir al chanchullo Google de ¿qué es etnografía? Pongan en el buscador etnografía y ¿qué respuesta les salta? ¿Qué dice etnografía? ¿Qué es etnografía? ¿Quién me ayuda, por favor? Doctor, ¿puedo hacerlo con el Según, chanchullo, como dice usted? Sí, sí, claro, adelante. Vale el Bueno, chanchullo, no, nada es de memoria. bueno, según lo que dice, que es una rama de la antropología en un método de estudio o de investigación directa que tiene como objetivo observar y registrar las prácticas culturales y los comportamientos sociales, decisiones y acciones de los diferentes grupos humanos, es decir, su identidad, sus estilos de vida. Para complementar esto, más que todo, yo los refiero a etnografía. Siempre cuando hablan de etnografía me viene a mí la experiencia que he tenido con la situación de la creación de la sistematización que hemos hecho muchos profesores hace años, ¿no? Para validar nuestro título de licenciatura en lo que es educación. Ya. Se ha hecho un estudio de lo que es o sea, etnografía para mí es un trabajo directamente desde el punto desde la realidad. Desde la No, o realidad. sea, esa investigación que habíamos trabajado no la habíamos hecho, digamos, partiendo, como decía antes, desde la teoría, sino hemos entrado al aula, hemos observado, hemos visto comportamientos, hemos visto actitudes, hemos tenido experiencias con los chicos y de acuerdo a eso hemos sacado un resultado o hemos visto hemos sacado una conclusión, una teoría. Entonces, para mí un trabajo etnográfico sería un trabajo partiendo netamente de la realidad, desde la experiencia misma con los estudiantes, desde la experiencia con cierto grupo social. Excelente. Y me agrada la respuesta y el ejemplo también ayuda a entender mejor las cosas. Recuerdan que yo les hablaba que en el paradigma positivista
uno de los cuestionamientos más grandes es el divorcio entre el objeto y el sujeto de estudio, donde posiblemente el investigador puede dar cuenta de estadísticas sin conocer el fenómeno de estudio y realizar una investigación de escritorio. En el paradigma más fenomenológico se requiere, o más bien se busca, que el investigador se imbuya en campo y se compenetre, como bien decía el ejemplo de la realidad, ¿no es cierto? Conocer una investigación más cercana a los participantes, posiblemente al fenómeno de estudio. La etnografía ha sido justamente en ciencias sociales bastante utilizada para explorar este tipo de fenómenos. ¿Por qué relaciono el tema de la etnografía? Vamos a ver que en el enfoque cualitativo vamos a hablar de métodos etnográficos, vamos a hablar de técnicas etnográficas, vamos a hablar de un diseño etnográfico que tiene sus particularidades y realmente es parte de la tradición más antigua, más pura de lo que puede ser el enfoque cualitativo. Y relaciono también la etnografía porque el día de ayer hemos hablado de la técnica de la observación como la primera inducción que puede realizar el investigador. Entonces la etnografía relaciona técnicas como la observación participante, donde gran parte de la crítica se desenvuelve entre la objetividad y subjetividad que puede existir del investigador. ¿Por qué decir objetividad? Porque de pronto se presume que existe una mayor compenetración, pensar que puede tratarse de investigaciones más objetivas al no hablar de datos numéricos, duros, fríos, sino más bien al conocer una realidad se puede pensar que pueden ser más objetivas. Recuerden que yo les hablaba que en investigaciones sociales es difícil relacionar objetividad como tal por la intersubjetividad implícita que trae el objeto y el sujeto de estudio, pero a la vez también se piensa que si el investigador se imbuye en campo y pone sus propios juicios de valor, sus propios pensamientos, puede estar induciendo a cierta subjetividad en el entendimiento del fenómeno de estudio. Entonces, ahí es la discrepancia en cuánto debe compenetrarse el investigador al objeto de estudio. ¿Debe estar plenamente compenetrado y ser un participante más? ¿O debería estar de incógnito? ¿No es cierto? Entonces, ahí hay posturas incluso éticas, si se compenetra, cuánto se hace parte, y si hace parte, termina sesgando el estudio y llevando como que su ideología dentro de la investigación, o si quiere conocer la realidad, puede hacer acercándose a la misma, pero sin necesidad de que se haga sentir, que se haga notar, que sea parte de la misma, y esos serán elementos que los vamos a analizar. Las personas, esto también debemos considerar, si estamos hablando de etnografía, salvo el ejemplo que nos refería de la educación, donde hemos visto estudios en el aula que tienen que ver mucho con educación, investigación educativa. Generalmente la etnografía relaciona el estudio de culturas, el estudio de comunidades, el estudio de saberes ancestrales, ¿no es cierto? Pero ya sabemos, si estamos hablando de tiempos modernos, si les pregunto a ustedes a qué comunidad pertenecen, y posiblemente me respondan a la comunidad del Facebook, no sé, al grupo, no sé. Es decir, pero ¿qué refiero? Es que en la actualidad las comunidades no siempre se relacionan en esa lógica de presencialidad, sino la virtualidad ha hecho generar nuevas concepciones, como puede ser la netnografía, ¿no es cierto? Les voy a compartir un video donde explica ampliamente el tema de la netnografía, en una ponencia de un experto que hace etnografía con redes sociales, con comunidades virtuales, y vamos a entender mejor todo este fenómeno de estudio. Eso lo vamos a dejar por un poquito más adelante, una vez tengamos más elementos para poder analizar mejor las cosas y desarrollemos también este tema de la observación participante, que desde el punto de vista del expositor en ese video es una ponencia magistral. Él refiere que el investigador más bien no debería ser parte, éticamente es incorrecto, según su punto de vista, que el investigador se haga conocer, que pueda generar su sesgo en el fenómeno de estudio, más bien debería estar de incógnito, pero es un punto de vista. Ya, hasta aquí por favor, dudas, comentarios, sugerencias, consultas, críticas, quejas, todo lo que ustedes gusten, por favor.
necesito seguir desarrollando materia. Quiero escucharlos. ¿Todo bien hasta acá? ¿Han hecho su registro en el chat? ¿Tienen alguna dificultad con la actividad que tenemos hacia el día de mañana? ¿Tienen alguna otra consulta, alguna petición? Mucha, ayer estaban fríos, hoy todavía están, o me he equivocado de sala. Ya, seguiré compartiendo pantalla, por favor. Me dicen cuando se visualice. Quiero compartirles esto. A ver, me dicen si se visualiza, por favor. Se visualiza, Sí, doctor. ¿Visualiza? actividad 6. Sí, correcto, pero no sé por qué se me ha quitado de pantalla. A mí se me ha quitado de pantalla. Qué pena, no sé qué ha ocurrido. No importa. Voy a llegar al punto donde quería. Ya, mientras llego al punto, por favor, si me pueden comentar. Recuerden que les pedí en esta actividad 6, mediante la observación, ustedes generen una nota que pueda describir de manera denotativa y connotativa alguna actividad cualquiera. ¿Qué notas, qué actividades se les ha venido en mente? ¿Qué han ido viendo que puede ser digno de anotar en la rutina que ahora tenemos dentro de casa? Si alguien me puede comentar de alguna experiencia, por favor, que están teniendo para responder a esta actividad. Bueno, en mi caso ha sido la preparación para salir de compras, ¿no? ¿Ya? Donde, por ejemplo, he anotado a qué hora salió. Bueno, a qué hora primero escuché que estaba caminando. Ahí empecé ¿A quién observaba? a ¿Usted anotar observaba a quién? a mi madrastra, Ah, que ya. estaba ahí caminando, entonces ya empecé a anotar. Ya. 9:30 salió. 9:45 ya estaba con su traje de bioseguridad. Tardó como 40 minutos, volvió, trajo una bolsa con muchos productos, desinfectó, así que ahí iba anotando cuánto iba tardando con características y su tiempo, ¿no? Y en lo connotativo, ¿qué ha puesto en sus apuntes? ¿Qué sentimiento, qué percepción, qué idea que no sea un hecho le ha venido en mente? Bueno, primero es eh, temor, ¿no? Porque cada vez que uno sale y vuelve con tantos productos, hay una posibilidad de contagio, ¿no? Pero con el alcohol se va anulando ese miedo, ¿no? Ya, Sí, ya. Con el alcohol de desinfectarse o de agarrarse valor con el claro, alcohol. claro. Me estoy bromeando. ¿Alguien más si me puede comentar, por favor, sobre alguna situación que les ha llamado la atención en este tema de observar un episodio de la vida real en casa? Bueno, doctor, yo tuve bueno, se me surgió así de repente, ¿no? En la mañana estaba pasando clases, tenía clases con los chicos, y bueno, mi cuarto es cerca a la ventana y me puse a observar la ventana, ¿no? Y ahí Ya, se me vino la idea de observar, digamos, cierta actitud que he visto aquí afuera. Al frente de mi casa existe lo que es un banco, ¿ya? Entonces, vi lo curioso que es que la gente que llega a hacer fila para entrar al banco, para realizar ciertos trámites, comienzan a hacer fila, y vi, digamos, primero, digamos, la actitud de lo denotativo, ¿no? Que primero, como decía, la hora, a las 7 de la mañana, 7:30, ya comienza a llegar la gente para hacer la fila. Supongo que es claro. para la renta dignidad o algo, digamos. También lo denotativo noté, digamos, que la mayor parte de la gente que viene son gente joven, primero, en la mañana. No tan joven, se puede decir hasta los 40 años, por decir, ¿no? Desde los 15 años. Y siguiendo mi observación, vi que eso de las 8 de la mañana y media, cuando el banco se abre, ya llegaron gente anciana, gente mayor, ¿no? Y a reemplazar, digamos, a ciertas personas, o algunos, digamos, en la mañanita venían con su auto y ya se iban, y se fue, digamos, poniendo la fila con gente que en verdad va a hacer el trámite, digamos. Sí, Lo connotativo vería, digamos, que la gente mayor o la gente que viene a hacer trámites prefiere mandar temprano a jóvenes
o a personas que puedan ayudarles por la situación del frío o por el riesgo de, como habíamos visto, de las enfermedades y más. Y ellos solamente llegan para realizar, digamos, a la hora que complete la atención, digamos, que es a las 8:30. Claro, claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Franci. Es bueno el ejemplo. Imagínense en la ilustración que nos da Franz, que el relato que nos está brindando, que de eso trata estos apuntes, estas notas, es una narrativa que realmente debe ser bien, bien descriptiva en la situación que se vive, pero decía, en complementación a la narrativa que nos brinda Franz, imagínense si podríamos corroborar esto con fotos, con videos. Nos pondría en situación, ¿no es cierto? Podríamos saber una foto del banco, de las personas tomando fila frente a su casa, nos da un mejor conocimiento de las cosas, ¿no es cierto? Esto solamente lo estoy sugiriendo a luz, no le estoy pidiendo que lo hagan, sino va a luz de lo que trae este método de la observación. Generalmente la observación va acompañada de alguna documentación. Vamos a ver también el análisis de registros visuales que permiten corroborar con evidencia a nuestras propias notas, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma se puede tener una mejor revisión del contexto donde se desarrolla el fenómeno de estudio. En investigación educativa, cuando ustedes plantean temas como calidad educativa, plantean posiblemente el desarrollo de algún programa de mejora en desempeño, en rendimiento académico, bueno, cualquiera de ellos, este tipo de inducciones que comprenden la observación son muy importantes de relacionar de inicio porque matizan bastante bien el problema que uno trata de entender, ¿no? Si de pronto en la investigación trata de una comunidad de la cual nosotros citadinos no conocemos muy bien su idiosincrasia, el relacionar, además de la narrativa, con registros fotográficos, puede hacernos entender mejor el fenómeno de estudio. Y dentro del método científico, la observación es una técnica plenamente válida y sugerida de que puedan explotarlo ustedes al máximo. ¿Ya? Entonces, en esta lógica, voy con mi siguiente puntito y les refiero de que, porque esto se tranca. Ya. En la participación, la observación decía, recuerdan que les hablaba de observación participante. Sin embargo, se hace distinciones en los grados de participación en que se da la observación. Pueden existir niveles donde el observador puede ser no participante, por ejemplo, cuando se observa cierta realidad a través de videos, de documentos, de fuente secundaria, se realiza revisión documental, entonces la observación, si bien puede ser bastante sensitiva, no necesariamente requiere la presencia física del investigador dentro del fenómeno de estudio. En estos tipos de casos, entonces el observador como que va dando cuenta de una realidad, pero a través de los ojos de un tercero. Así también se habla de un participante pasivo, donde el observador está presente, pero no interactúa, no se siente su presencia, se la manifiesta como un incógnito dentro del fenómeno de estudio. El observador generalmente está de incógnito y no se trata de no ingerir dentro de la toma del dato. También se habla de una participación moderada, donde el investigador participa de alguna que otra actividad, pero generalmente trata de no hacerse dar a conocer, no busca que el objeto de estudio dé cuenta de su injerencia. También se habla de una participación activa, donde se mezcla completamente el investigador se mezcla completamente con los participantes y sin dejar su rol de observador, es decir, se identifica plenamente como investigador, pero tiene una mayor compenetración en el objeto de estudio. No sé qué ha sucedido, estoy escuchando una bulla. Ha debido meter gol Bilster.
Ya, pero sigamos. Participación completa, donde el investigador ya deja su rol de observador y se convierte en un participante más. La participación completa es lo que básicamente relaciona la observación participante, donde se busca que el investigador se haga carne del objeto de estudio. Se piensa en una observación con implicancia, donde realmente aquí puede existir una línea bastante delgada en términos éticos de cuál debería ser la injerencia del investigador dentro del fenómeno de estudio, ¿no? Existen muchos ejemplos al respecto que se puede relacionar en este punto de vista. Se sugiere permitir un mayor entendimiento del fenómeno, pero sin interferir, tratando de generar cierto balance. Yo quiero recabar una mirada así rapidita de parte de ustedes. Voy a dejar de compartir pantalla para poder escucharlos. De cuál sería su punto de vista de la injerencia. Me han hecho una consulta inbox de si es que el investigador termina generando sesgos. ¿Cuál sería el punto de vista de la injerencia del investigador dentro del fenómeno de estudio? ¿Qué opinan ustedes? ¿Debería ser participante o debería actuar como incógnito? ¿Cuál es su punto de vista? Por favor, si me pueden ayudar. ¿Qué opinan al respecto? ¿El investigador debería ser parte o mejor debería quedarse fuera? Doctor, pienso que es mucho depende al tema que estamos abordando, ¿no? Por ejemplo, Ya. en mi tema, en el estudio de las TICs en adultos mayores, y yo no podría interferir para nada, ¿no? Tendría que estar con perfil bajo, porque es en realidad mi grupo objetivo, no comparte las mismas cualidades que mi persona. Ellos tienen que ser arriba de los 60 años, ¿no? Entonces, Ya. mucho depende del objeto de estudio, de lo que quieras investigar, de los objetivos que quieras cumplir. Ya, está Eso. bien. Está bien, ese punto de vista me agrada. ¿Quién piensa, bueno, quién más me puede relacionar un ejemplo o alguna mirada de si el investigador debería ser parte, debería compenetrarse o no debería serlo? Bueno, en un ejemplo de una investigación, digamos, en una población eh, eh, alejada de la ciudad, ¿verdad? Quieres conocer características etnográficas de tu objeto de estudio. Por ejemplo, en una TAPI, Ya, quieres saber compartir, qué se sienten, qué hablan, qué dicen. Y si no participas, pues te excluyen y interferiría con tu investigación. Entonces tienes que participar, compartir con ellos, estar ahí, no intervenir de manera para que cambien su forma de actuar o pensar o hablar, ¿no? Sino compartir con ellos. Mientras tú estás realizando una observación a detalle, que estás viendo qué es lo que están haciendo, ¿no? En este caso hipotético que mi investigación es XXX de tal población, pues ya a mí me serviría ser participativo, ¿no? En lo que es la investigación. comprendo plenamente. Y me agrada el ejemplo de relacionar una comunidad de difícil acceso, tal vez, donde el hacerse parte y el explorar como una práctica de la TAPI, por ejemplo, requiere estar ahí presente, ¿no? Es distinto que le cuenten, que uno lea, a conocer desde las expresiones verbales y no verbales que puede traer la situación. Incluso se dice que en la misma técnica de la observación se requiere cierta complementación con habilidades hasta lingüísticas, ¿no es cierto? Es decir, si uno de pronto se mete en una comunidad y habla, que es realmente netamente aymara, sería conveniente hablar el aymara a razón de lograr un mejor emplazamiento de la situación, ¿no es cierto? Tener un mejor acceso al ámbito espacial de estudio, en esta lógica que generalmente en estas investigaciones de observación y que relacionan, tienen características etnográficas, el compenetrarse, uno puede tener una visión amplia de las cosas,
pero conocer mejor con una compenetración plena del objeto de estudio me permite de una manera como un embudo ir filtrando las cosas hasta lograr una mejor comprensión y un mejor entendimiento de qué trata el fenómeno de estudio. Cuando hacemos este curso presencial, lo que suelo hacer es compartirles una fracción de investigaciones que utilizan la observación como fenómeno de estudio. El tiempo no nos da, pero les voy a comentar más o menos lo curioso que son estas investigaciones que relacionan como ejemplo a la observación como una técnica para el relevamiento de datos. En esta lógica de observador completo, por ejemplo, hay un estudio del señor Cahill que se llama Meanwhile Backstage Public Bathrooms and the Interaction Order. Está en inglés, ¿no? Es decir que, a ver, traduciendo un poquito, es como que un estudio de la interacción social en los baños públicos, que realmente si uno lee solamente el título, diría, ¿qué está haciendo con observación yendo a ver este señor a los baños públicos? Lo que hace este señor, curiosamente, mediante la observación y tomando notas de campo, es ver si existe cierta mirada social, si existe más bien como un distanciamiento o más bien existe algún relacionamiento al momento de utilizar baños públicos. Y es muy interesante porque él relaciona no solamente elementos denotativos, sino hay bastante de práctica connotativa. Así, en esta esencia de este tipo de investigación, también yo les comparto otro de Fox que se llama Self-Change and Resistance in Prison, que es un estudio que se realiza con delincuentes violentos, donde el investigador, distinto de ese criterio que les decía anterior, donde el investigador ha tenido que meterse a los baños públicos, en este caso el investigador se mete a la prisión y en lugar de socializar con los prisioneros, él busca hacer notas en silencio a los delincuentes más violentos y trata de ver sus interacciones, trata de ver su comportamiento, trata de ver su mirada respecto a su vida en prisión, ¿no? Así como este, también hay otro de Andersen, que se llama Streetwise, Race, Class and Change in an Urban Neighborhood. Este documento también es muy interesante, es plenamente con observación, donde el investigador trata de ver la convivencia en comunidad, en comunidades de raza negra, es en los Estados Unidos, ¿no? De raza negra y de raza mixta, en las relaciones raciales e interraciales, ¿no? Y es muy interesante ver las acciones discriminatorias que existe al interior del grupo y entre grupos. Y todos estos elementos son tomados con notas de campo que básicamente exploran de una manera muy interesante elementos fácticos, pero también muchos elementos interpretativos. Finalmente, es otro estudio, bueno, hay dos más que les voy a referir rápidamente. Uno es de Plumer, que se llama Critical Humanism in Queer Theory. Lo de queer, no sé si les viene a mente, la traducción no es muy clara, digamos, al español, pero todo lo queer refiere como que a lo transexual, a lo travesti, a la homosexualidad, ¿no? Entonces, este investigador lo que hace es, a través de notas de campo, tratar de ver cuáles son las prácticas en el tema de la declaración abierta sobre la homosexualidad. Es una investigación sumamente curiosa en el tema de la compenetración al ámbito de estudio, porque resulta que al final de la investigación es como una declaración manifiesta muy personal del investigador, termina refiriendo, ¿cómo puedo decirles? Da su declaración abierta con su investigación, el salir del closet, ¿no? Él dice, él abiertamente manifiesta sus preferencias homosexuales, que nunca las había develado anteriormente y refiere incluso sus propias prácticas que las mantenía ocultas de su círculo familiar más cercano, ¿no? Es una investigación sumamente curiosa porque si estamos hablando de que si el investigador se compenetra o no se compenetra en el fenómeno de estudio, esta investigación habla de una compenetración plena.
simplemente para relacionar este tema de compenetración y no compenetración y elementos éticos, yo generalmente suelo compartirles una investigación de una investigadora holandesa que vino a hacer su tesis doctoral a La Paz, donde ella estaba buscando realizar notas de campo, hacer una investigación etnográfica de los niños lustrabotas, bueno, niños adolescentes lustrabotas en Bolivia. Una gran curiosidad, que no sé cuánta mirada ética ustedes vean respecto de esta compenetración del investigador en el fenómeno de estudio, pero anecdóticamente hablando, y lo refiere dentro de su investigación, la investigadora relaciona de que se quedó mucho tiempo a vivir en el lugar, en La Paz, en los lugares donde desarrolla su vida, los lustrabotas, al tal punto que terminó embarazada, ¿no? Entonces, esa es una curiosidad realmente muy grande de nivel y grados de compenetración del investigador con su objeto de estudio, ¿no es cierto? Entonces, simplemente con este hecho anecdótico, yo quiero diferenciar las líneas éticas desde hasta dónde se da la compenetración, que ya no simplemente pasa de la observación, sino también al involucramiento en un fenómeno de estudio. Ya, sigo compartiendo pantalla, por favor, si hay alguna duda, comentario, sugerencia. Estoy a escucha de ustedes. Me dicen si ya se empieza a ver pantalla. ¿Se ve Sí, Sí, pantalla? se ve. Se ve. Excelente, gracias. Se ve. Ya, entonces, se ve, pero otra vez estoy colgado. Ya. Ya. Así como hemos hablado de la observación, otras aproximaciones metodológicas del enfoque cualitativo refieren también que una primera inducción adicional a la observación podría comprender la revisión documental. La revisión documental es una buena fuente, es una fuente muy importante de generar datos de manera inicial. También se recomienda que pueda ser la primera fuente, además de la observación, que puede comprender no solamente otras tesis, no solamente otros documentos de investigación, también revisión de archivos, colección de materiales, no solamente en lo escrito, puede hablar de vestimentas, fotos, videos, audios, artefactos diversos que ayudan a comprender el fenómeno con mayor profundidad. Yo recuerdo en una tesis, una que hablábamos con Yamil, de un colega también que es músico, él se ha ido a hacer ganó una beca de maestría a Barcelona, estaba en el CEPIES, en la versión anterior, la misma que ustedes están cursando, donde ha utilizado mucho de revisión documental a través de ver el tema de instrumentos nativos, ¿no es cierto? Entonces, es otra forma de recabar ese tipo de información que es de interesante interesante exploración para comprender mejor el fenómeno de estudio. También pueden relacionarse documentos personales por fuente de generación, por ejemplo, aquellos generados por razones oficiales, como títulos, certificados de nacimiento, carnet de identidad, carnets de propiedad, memorandos, contratos de trabajo, otros generados por razones personales, que podrían ser cartas de amor, mensajes WhatsApp, mensajes de texto, colección de blogs, ¿no es cierto? Aquí realmente hay una gran cantidad de información en la cual se puede explorar. También pueden ser otros generados por razones profesionales o académicas, como la tesis, como los papers, como documentos de trabajo. Se pueden relacionar como revisión documental. Documental, por ello decía, entienden el sentido amplio de hablar también de audios, videos, artículos personales, diarios, o también pueden relacionar documentos grupales, como podrían ser actas, la orden del día, manifiestos, grafitis, páginas web, redes sociales, foros. Existe una investigación en esto que les decía de compartirles un conjunto de investigación para ilustrar con ejemplos de qué trata este tipo de aproximación, de un mexicano que analiza la cultura
la cultura urbana a través de grafitis que se dan en México, Distrito Federal, que es bastante interesante porque relaciona de una manera muy innovadora, se podría decir, esta colección de datos, de documentos a través de fotografías, pero que están ilustrando los grafitis que existen como una manifestación cultural en una región en particular. Así también todos estos instrumentos que pueden ser fotos, pueden ser audios, pueden ser videos, pueden ser artefactos, documentos oficiales, todos ellos eventualmente deben convertirse en unidades de análisis. Estas unidades de análisis deben ser susceptibles de ser sistematizadas y así como deben ser sistematizadas para procurar su análisis. Toda esta sistematización nos lleva a pensar que para su sistematización deben ser digitalizadas, es decir, uno no puede trabajar directamente con la ropa, ¿no es cierto? Sino, salvo que se trate de una exposición de tipo museística, no es el caso, sino que en su tesis deberá plasmarse posiblemente como una colección de fotografías o posiblemente una exposición videográfica que también sirve de apoyo para la ponencia discursiva de su tesis y de esta forma convertirse en una red que permita ser analizada dentro de una instrumentación como el Atlas T. Yo voy a enseñarles cómo se mete todos estos tipos de documentos digitalizados a un programa como el Atlas T y vamos a ver, por ejemplo, como una fotografía. Ustedes se van a conseguir una fotografía, no su fotografía de carnet, sino una fotografía que les parezca llamativa, que les evoque alguna situación en particular. Vamos a meterla al Atlas T y vamos a ver cómo se analiza la fotografía. He visto tesis en el CEPIES donde en complementación al desarrollo de la investigación que realizan, que puede tener estadística, por decir algo, también hacen análisis visual con el enfoque cualitativo de datos en esta esencia de conocer mejor el fenómeno de estudio. Para consultarles nada más de lo que voy a tocar el día jueves, ¿cómo les ha ido con el tema del Atlas T? ¿Todos lo tienen instalados en sus máquinas? ¿Lo tienen completo? Es decir, el jueves que nos toque trabajar, ¿les podría enviar un archivito y ustedes replicar lo que yo vaya a hacer en sus máquinas? ¿O alguien ha tenido dificultad y no está pudiendo utilizar el Atlas T? ¿O no lo ha tenido, no ha podido instalarlo? ¿Les está yendo bien? ¿Les ha ido bien con el Atlas T? ¿Sí? Estoy viendo manitos. Ok, excelente. Ya, fabuloso. Por favor, si es que alguien ha tenido dificultad en instalar o no está pudiendo realizar la explicación que les he brindado en el video, en el transcurso de hoy hasta el jueves, antes de nuestra clase, me lo dice para poder ayudarles de la forma que sea necesario y de esa forma el jueves no nos tranquemos en el uso del Atlas T. Yo pretendo hacer plenamente la clase del jueves con el Atlas T para llevar a la par no solamente esto teórico, sino también lo práctico. Ya, sigo un poco más. Sobre su obtención, se piensa que toda esta revisión documental, los documentos en un sentido amplio de las cosas, pueden ser solicitados, pueden darse por recolección o pueden ser generados, ¿no es cierto? Si son generados, podemos relacionar transcripciones, podemos relacionar las notas de campo, pueden ser también otra forma de registro documental, y también pueden ser no solicitados. Se habla de investigación documental no obtrusiva, que usualmente relacionan investigaciones históricas. Ahí les pongo investigaciones, esto les va a parecer un dato curioso, pero son investigaciones que se realizan en el enfoque cualitativo, donde se termina explorando en la basura para ver ciertas prácticas de consumo, por decir algo. Hay investigaciones curiosas al respecto, o también explorar en tumbas para ver algún tipo de, algunos patrones, ¿no? Que uno desea relacionar con prácticas que tienen que ver con esta tanatocultura, ¿no? En el caso boliviano yo conozco alguna investigación, por ejemplo, un investigador que veía el tema de la vida de los
de los niños que trabajan limpiando tumbas en el Cementerio General de La Paz, que son bastante particulares, ¿no? Que, por supuesto, acude a cierta revisión documental que no solamente da cuenta, además de la observación, sino también del trabajo en campo, que incluso va revisando en ciertos elementos físicos que trae consigo esta situación de vida. Ya, estoy como que avanzando sin hacer los cortes debidos, pero me preocupa que nuestro avance no sea el necesario en función a nuestros tiempos. Entonces, como he hablado de la observación, he hablado luego de la revisión documental de una manera muy somera, ahora me toca hablar respecto de la indagación como una tercera técnica con la cual se recaban datos en el enfoque cualitativo. La indagación puede hablar de la indagación directa. La analogía en el enfoque cualitativo es que también se realizan entrevistas, pero las entrevistas se las hace a través de encuestas. En el enfoque cualitativo la técnica cambia y no se habla de encuestas, sino se habla de entrevistas, donde se busca indagar, se busca hacer un cuestionamiento sobre la información de una unidad observacional, en el caso del enfoque cuantitativo, y en el caso del enfoque cualitativo se habla de una unidad de análisis. Y la indagación se la hace de manera directa o posiblemente de manera indirecta. ¿Qué refiero con manera indirecta? Cuando se consulta una unidad de análisis sobre un tercero. Piensen que estoy haciendo una investigación biográfica o autobiográfica. Ahí vamos a ver la distinción entre biográfica y autobiográfica. Pero yo puedo consultar sobre la vida de, no sé, pues de una figura que sea de interés, pero puedo consultar a través de indagar a sus parientes, no necesariamente la persona que pudo haber muerto hace muchos años, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma se da la indagación de manera indirecta. La técnica en el enfoque cuantitativo, cuando la indagación es individualizada, es la entrevista, decíamos. La entrevista es una consulta más íntima, más profunda, flexible y abierta en el enfoque cualitativo. Generalmente, o bueno, no generalmente, más bien se propicia a que el enfoque cualitativo no plantee respuestas que sus respuestas sean monosílabos, ¿no es cierto? Que sean de sí, no, sino más bien pretende preguntas que busquen una gran amplitud en la respuesta. Recuerden que decíamos que el enfoque cualitativo lo que busca es profundidad en distinción de representatividad. Entonces, si busca profundidad, no requiere hacer muchas entrevistas, sino más bien concentrarse en hacer pocas y de esas pocas tratar de conocer a la unidad de análisis de una manera profunda. Conocer, más bien realizarle preguntas que permitan explorar mejor su comprensión, sus experiencias, sus vivencias, sus conocimientos. La ilustración que tienen en pantalla básicamente da cuenta del par, la dupla, entrevistado-entrevistador. Generalmente se solicita o se sugiere de que cuando se habla de un face-to-face, el face-to-face claramente está ilustrando el cara a cara, ¿no es cierto?, donde el investigador está de frente al entrevistado. ¿Por qué se dice de frente? Porque vamos a hablar también de eso, pero la técnica propicia a que el contacto visual deba ser un elemento que tenga que estar presente, ¿no? Es altamente reprochable cuando un investigador está realizando una entrevista y está mirando a las estrellas, al techo, a las nubes, ¿no es cierto? Tiene que realmente hacer una conexión empática con el entrevistado y tratar de al menos mientras va respondiendo a sentir, seguir las respuestas, tratar de replicar, tratar de tener incluso un diálogo, tratar de tener una conversación, no refutando, sino más bien tratando de buscar ampliar las respuestas. La interacción del entrevistador y entrevistado comprende una construcción conjunta, ojo con eso, estoy hablando de una construcción conjunta de significados en relación a un tema mediante preguntas y respuestas. Generalmente las preguntas y respuestas se las dimensiona en el instrumento,
que el instrumento en la técnica de la entrevista es la guía de preguntas. Se desarrolla una guía de preguntas donde uno va desarrollando un guión, donde se va enlazando elementos que no deben descuidarse en la entrevista, y de esa forma es que se va haciendo la consulta, la indagación al entrevistado. ¿Por qué digo que es una construcción conjunta? Porque es el investigador el que da cuenta de las preguntas que va a desarrollar. No es un diálogo abierto donde, no sé, hablaremos sobre el clima, sino más bien es un diálogo direccionado que trata de indagar sobre algún elemento en particular que debe tener plena vinculación con la pregunta de investigación. Si no estoy preguntando sobre la pregunta de investigación, no tiene razón de ser esa entrevista. Entonces, fundamentalmente debo hacer preguntas esenciales que me brinden evidencia empírica en esta entrevista para responder a mi pregunta de investigación. Tipos de entrevista, aquí existen realmente muchas acepciones, yo se lo voy a poner más o menos en la lógica de lo que convencionalmente se distingue entre los tipos de entrevista existentes. Se habla de las entrevistas estructuradas, donde se trabaja con una guía. La guía me sirve para yo no saltarme pasos, tengo paso 1, una especie de un protocolo, y yo voy siguiendo un orden, por eso se habla de estructuradas, ¿no es cierto? Entonces, generalmente se propicia que las guías a tener guías estructuradas cuando el trabajo de campo es grande y se tiene que delegar el trabajo, no lo puede realizar solamente el investigador en la esencia de llanero solitario, sino que tiene que contar con un equipo de trabajo para hacer coberturar de una manera más amplia a un conjunto grande de unidades de análisis, ¿no es cierto? Entonces, todos no deberán salirse del guión y tratar de manifestar, plantear las mismas preguntas. Por eso se procura realizar una entrevista que sea lo más estructurada posible. Se habla también de ciertas entrevistas, como otro tipo de entrevista, las semi-estructuradas, donde si bien existe una guía, el entrevistador puede realizar algunas preguntas adicionales, puede salirse de la guía o puede también obviar, considerar cuáles de ellas son pertinentes y dejar algunas de lado. Es muy usual que cuando se realiza una entrevista, uno puede planificar 5 preguntas, le plantea al entrevistado la primera pregunta y con la respuesta que le da la primera pregunta ya está respondiendo las otras 4. Entonces, no es conveniente replicar preguntas si ya ha respondido. Entonces, más bien esta lógica de una entrevista semiestructurada va obviando preguntas y trata de explorar en otros elementos que tal vez puedan ser de interés o finalmente ya cortar la entrevista si me ha brindado toda la información que yo necesitaba recabar. Así también existen entrevistas abiertas. Abiertas, por favor, entiéndalo, no es que prescinde de una guía, sino que más bien puede usar una guía como un apoyo para no olvidarse, como una ayuda a memoria, pero el entrevistador tiene completa flexibilidad de poder manejar más preguntas, menos preguntas, explorar nuevas preguntas. Posiblemente si se planteaba una pregunta de 10 minutos, perdón, una entrevista de 10 minutos, extenderse más, acortarla, posiblemente si hay otra persona de interés, aprovechar el momento y entrevistar a alguien más. Esa es la lógica de pensar en una entrevista abierta. Se piensa que las entrevistas que son exploratorias, donde yo no conozco mucho mi fenómeno de estudio, se las recomienda sean inicialmente abiertas y a medida que yo voy conociendo, explorando mejor, recuerden que en esta inferencia inductiva del enfoque cualitativo, dato, análisis, dato, análisis, dato, análisis, las primeras entrevistas, cuando yo no conozco mucho el fenómeno de estudio, pueden ser abiertas y a medida que voy enlazando más unidades de análisis, las siguientes entrevistas pueden irse estructurando mejor hasta lograr una entrevista que realmente sea plenamente estructurada y yo haga las preguntas más puntuales y pueda lograr eficiencia en el tiempo y en las consultas que yo voy a realizar. Estas son una guía de entrevistas. Por favor, si me pueden ayudar siguiéndome en el WhatsApp. Me dicen, les voy a compartir un par de archivos y me dicen si les ha llegado. Les voy a compartir uno por uno para no confundir.
Les estoy compartiendo un PDF. Me dicen si les ha llegado. Dice guía de entrevistas, guía_entrevistas.pdf. ¿Les ha llegado? Sí, sí. Ya. Ese es el ejemplo. Vean que mi imagen tiene las letras muy chiquititas, ¿no es cierto? Pero el ejemplo que les estoy mostrando es una ilustración de una guía de entrevista. Ustedes pueden leerla con mayor detenimiento, que básicamente sigue una estructura. Solamente para contextualizar, esta guía de entrevistas es una investigación que se ha realizado en Bolivia, en todo el país, en un programa de la ONG Save the Children, donde trataba de ver el tema de violencia y otros aspectos también vinculados con género, interculturalidad, pero no es por la temática, sino más bien por la estructura. Entonces, en la estructura de estas guías, lo que se tiene es algunos objetivos. Vean que en la primera parte de la guía que les he compartido el PDF, el primer conjunto, el número 1, dice objetivos de la entrevista, ¿no es cierto? ¿De dónde extraigo estos objetivos de la entrevista? Son los objetivos que ustedes se han planteado en su tesis, ¿no es cierto? Ustedes planteaban una pregunta y planteaban un objetivo que puede ser general y otros específicos. Entonces, esta entrevista, ¿cuál de esos objetivos está relacionando? Debería venir de esa parte. Si no viene de ahí, entonces quiere decir que esta entrevista no tiene relación con su tesis, no tiene razón de ser, ¿no es cierto? No tiene un objeto plenamente identificado. Entonces, ese es un primer indicio de saber que yo estoy desarrollando adecuadamente mi técnica. Así también verán que una siguiente parte refiere elementos muy de ambiente, ¿no es cierto? Si refiere a ambiente, va desde la cantidad de participantes, algunas sugerencias, vean que incluso, no sé si ahí relaciona, pero refiere equidad de género, donde la entrevista debería tener varón-mujer, digamos, ¿cierto? Habla del ambiente, de relacionar, por ejemplo, el ambiente adecuado, que se trate de un espacio que sea relativamente ventilado, que haya la luz apropiada, que esté despojado de ruidos, ¿no es cierto? Estos elementos son importantes de contemplarlos al momento de realizar la entrevista, pero por favor tengan muy en cuenta que no son siempre posibles de lograrlos, ¿no es cierto? Si la entrevista resulta que nos encuentra una persona en la calle y resulta que nos está brindando de su tiempo, no voy a forzar a decir, no, resulta que mi guía decía que tengo que lograr un ambiente adecuado, donde haya ventilación y resulta que no haya ruidos, ¿no es cierto? Entonces, no puedo darme esa discrecionalidad, sino más bien tengo que buscar el momento y independientemente de lo que diga la guía, realizar la entrevista, ¿no es cierto? Tomen en cuenta que la persona entrevistada nos está regalando de su tiempo, ¿no es cierto? Nos está haciendo un regalo. Entonces, realmente tenemos que ser nosotros muy empáticos, muy cortés. La respuesta, la forma, tiene que tener mucha cortesía al momento de tratar de recabar este tipo de datos a través de la entrevista. Así también, como se habla de objetivos, ambiente, vean que en el ejemplo que les he compartido, relaciona materiales. Si hablo de materiales, básicamente nosotros en la técnica hablaremos de instrumentos, que es la propia guía. Posiblemente allí hablo muy antiguito, ¿no? Dice radiograbadora. ¿Cuántos de ustedes, bueno, tendría que ser de la vieja usanza, lleva radiograbadora, ¿no? Generalmente uno termina grabando con el celular, ¿no es cierto? Todos los celulares, si es un smartphone, tiene la opción de poder grabar voz, ¿no es cierto? Entonces, ya el investigador en última instancia ha terminado prescindiendo de la videograbación. Sin embargo, pero no es algo que deba descuidarse, que no siempre es un objeto plenamente confiable la grabación digitalizada que realiza el celular, ¿no es cierto? Entonces, siempre es recomendado tener a mano la grabadora a razón de realizar las entrevistas puntualmente y no perder la data que uno pretende desarrollar. Quería mostrarles mi grabadorita a la vieja usanza, no es de cassette, pero ya es digital, pero es una grabadorita bien antigua, ¿no? De la vieja guardia, que siempre la traigo a mano porque uno no siempre debe estar alerta, ¿no? Para procurar una entrevista y tomar algún dato que es de interés. El equipo de trabajo también se lo relaciona a este tipo de guías,
que resulta que dan cuenta de si se va a realizar un entrevistador face to face, un cara a cara, o resulta que hay algún equipo que complemente, alguien que esté apoyando la entrevista. Generalmente se sugiere que siempre hay un apoyo. ¿Qué digo con apoyo? Que el entrevistador se encargue simplemente de hacer las preguntas, y si hay algún apoyo que ayude en la grabación, si se requieren notas que las realice él, que si se requiere cubrir otros aspectos, lo haga la otra persona, y que el investigador directamente se encargue de realizar esta conexión empática con el entrevistado. Así también relaciono la duración. No se puede citar una entrevista sin decirle cuánto tiempo va a durar la entrevista. Tomen en cuenta que si yo le digo a una persona, por favor, ¿me puede brindar de su tiempo para una entrevista? ¿Cuánto tiempo será? Y uno le dice 2 horas. Nadie les va a aceptar una entrevista, ¿no es cierto? 2 horas, imagínense 2 horas de entrevista. Generalmente las entrevistas duran muy poquitito, ¿no es cierto? Que nos brinden 10 minutos de su tiempo, y por eso también dimensionar adecuadamente las preguntas es esencial. En 10 minutos se puede explotar bastante bien los datos que uno requiere recabar, y de esa forma ser también respetuosos respecto del tiempo que se nos está brindando. Ya, también esta es la parte más importante. La guía, todos los elementos que he hablado de objetivos, ambiente, materiales, equipo, duración, se pueden prescindir, pero lo que no puede estar fuera de la guía es la parte que yo digo del desarrollo. ¿Y qué hablo con el desarrollo? La guía, como elemento fundamental, debe tener las preguntas de investigación que yo deseo desarrollar. De hecho, vean este ejemplo, estamos hablando de, son muchas preguntas, pero en esta lógica de las muchas preguntas que se le realiza, vea, dice preguntas, entrevista a autoridades locales, hay otra entrevista a directores y docentes, ya. En este ejemplo que yo les doy, si bien hay muchas preguntas, no es conveniente leer como karaoke las preguntas, ¿no es cierto? Que uno lea textualmente las preguntas, sino que el investigador ya vaya con un conocimiento antelado a las preguntas, y más o menos le sirva como ayuda a memoria el ir leyendo el guión, a razón de lograr lo que decía, ese diálogo, esa consulta empática, que no simplemente vaya sobre una inducción, una indagación que sea fría, ¿no? Más bien tiene que ser una indagación que tome de una manera afable la percepción del investigado. Finalmente, se suele poner en las guías de entrevista un cierre. ¿Qué refiere con cierre? Que uno tiene que dar las consideraciones del caso, de decir muchas gracias por su tiempo. Cuando la investigación esté completa, le vamos a dar a conocer los resultados, y que realmente ha sido muy enriquecedor el aporte que nos está brindando, ¿no es cierto? Entonces, de eso trata el cierre de la entrevista. No es bien visto que el investigador simplemente termine la entrevista, ya, chao, y se vaya sin dar el agradecimiento que corresponde, ¿no es cierto? Es muy importante ser bastante empático, cortés al respecto. Generalmente las primeras entrevistas se las dice ser pilotos, que son abiertas, y estas se van estructurando según avance el trabajo de campo. Es lo que les decía, las primeras unidades de análisis dan cuenta de una entrevista que es muy exploratoria, pero luego se van perfeccionando a medida que va avanzando esta lógica de data análisis, data análisis, data análisis. Recuerden el consejo que les daba del picotazo. No es conveniente de inicio hacer 50 entrevistas y luego agarrarse con un mar de entrevistas que transcritas se convertirán en una gran cantidad de texto, que luego no sé por dónde empezar ni dónde terminar, e inevitablemente voy a hacer el picotazo, sino más bien es conveniente entrevista que vaya realizando, entrevista, la analizo, y en función de la entrevista que voy realizando voy a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Entonces, si eventualmente yo planifiqué 10 preguntas, y yo sé que de esas 10 preguntas, en función de la primera entrevista que realicé, hay muchas de ellas que no tienen razón de ser, voy reduciendo a razón de poder ir estructurando mejor mis entrevistas
a la siguiente toma y a la siguiente toma hasta lograr una estructuración que sea realmente eficiente, como decía. En muchos casos, las categorías de respuesta las desarrolla el mismo entrevistado. Ya lo decía esto, uno hace una pregunta, pero el entrevistado puede ser bastante elocuente y responder muchas cosas a la vez, ¿no es cierto? Entonces ya uno tiene que prescindir de las otras preguntas que no necesitan ser respondidas porque ya se habría adelantado el investigador a responder lo que uno requería dilucidar. Los tipos de preguntas, te voy a avanzar relativamente rápido, no es muy importante conocerlo porque realmente aquí es muy discrecional del investigador conocer qué preguntas realiza y debe ir a la par de su pregunta de investigación, pero lo relaciona rápidamente. Se habla de preguntas generales disparadoras, como preguntarle sobre su opinión, ¿qué opina de? Se habla de preguntas ejemplificadoras, donde sirven como también disparadores, pero buscan profundizar más sobre una temática. Por ejemplo, podría darme un ejemplo respecto a, y va dando, no sé, una referencia más desarrollada. Se habla de preguntas estructuradas que solicitan una lista de categorías. Se habla de preguntas de contraste sobre ciertas similitudes, comparaciones, semejanzas, diferencias. Se habla también de otras preguntas que pueden ser de opinión, de expresión o sentimiento, de conocimiento, más sensitivas, de antecedentes que relaten experiencias o de simulación. ¿Qué pasaría si usted se pone en esta situación y de esa forma recaba su percepción? Entonces, es importante el contenido de narrativa de las preguntas que uno va desarrollando. La información se transmite, la transmite el entrevistado, quien, por supuesto, conoce mejor la realidad que uno está tratando de explorar. En algunos casos se habla de expertos, no necesariamente puede ser un experto, sino alguien que tiene mayor conocimiento, experto en la palabra de doctor, sino más bien experto en el sentido de tener más experiencia sobre la temática. En algunos casos es impertinente referir como palabra experto. Imagínense si estaríamos hablando de, no sé, pues agresiones sexuales y resulta que yo estoy haciendo una entrevista a una víctima de agresión sexual. Entonces sería realmente ofensivo que yo la denomine como experta o experto, ¿no es cierto? Entonces ahí realmente estaría ofendiendo al entrevistado, ¿no es cierto? Entonces no es muy agradable, no es muy usual hacer la acepción de expertos, sino más bien hablar de actores clave, informantes clave o simplemente unidades de análisis. Es indispensable no preguntar de manera tendenciosa o induciendo a respuesta. El principio y el final puede predeterminarse, pero no siempre es conveniente delimitarlo. ¿Qué quiero decirles con esto? Y quiero que tengan mucha consideración al respecto, por favor. Uno puede decir, recuerdan en la guía, yo decía, esta entrevista está planificada para 10 minutos, sin embargo, pasan los 10 minutos y el entrevistado quiere seguir explayando, quiere seguir hablando. No puedo yo cortar y decir, no, pero solamente eran 10 minutos, hasta aquí terminó y hasta luego, ¿no es cierto? Es decir, eso realmente es un exabrupto, ¿no es cierto? Hay que ser muy considerados con la persona que nos está brindando su tiempo y ser pacientes al momento de escuchar, ¿no es cierto? Es realmente lo que decía, una escucha empática, y quien termina determinando cuándo acaba la entrevista, generalmente es el mismo entrevistado. El entrevistador puede delimitar, puede direccionar, puede orientar, puede sugerir, puede incluso en algunos casos tratar de referir el punto que uno está tratando de relacionar, pero no puede hacer el exabrupto de cortar la entrevista y decir, ya, basta, hasta aquí, ya no quiero escuchar, ¿no es cierto? Entonces eso no es algo muy agradable de realizar. En forma más operativa, se piensa que la entrevista debe generar un documento textual, se habla de una grabación de voz, donde siempre es recomendable grabar en un aparato que permita una salida digital. Les voy a poner la referencia ahí adelante. Generalmente se busca una transcripción. La transcripción tendría que ser verbatim. Verbatim se refiere a que es tal cual, ¿no es cierto? Entonces, si resulta que en la entrevista uno dijo, no sé, pues el entrevistado dijo ajos, cebollas, cominos, pimiento, todo, ¿no es cierto? Entonces se transcribe tal cual como lo dijo, ¿no es cierto? No requiere endulzarse la palabra, ¿no es cierto? Sino verbatim se refiere a que uno va poniendo el relato tal cual como vino.
Y se habla también de transcripción asistida, que existen programas especializados. Pone ahí un programa que puede ser para muchos obsoleto y que más bien quisiera rescatar de parte de ustedes si conocen mejor instrumentación. Yo les voy a comentar al respecto. Les decía, no diré en la antigüedad, pero a la vieja usanza, lo que se hacía es tener una grabadorita y la grabadora permitía hacer entrevistas y las entrevistas luego lo que se hacía era escuchar la entrevista, transcribirla, escuchar, transcribir, escuchar, transcribir. Entonces, en esta lógica, si resulta que yo tengo una entrevista de 20 minutos, les pregunto a ustedes, ¿cuánto tomará transcribir una entrevista de 20 minutos? ¿Toma mucho? ¿Toma menos de 20? ¿Toma más de 20? ¿Toma mucho más de 20? ¿Qué opinan? 3 horas. ¿3 horas? Mucho más. Uy, ya, terrible. Terrible. Y les pregunto a ustedes que pueden estar más al tanto de la modernidad. ¿Habrán algunos mecanismos que me permitan acotar este tiempo que estima Franz de decir, si una entrevista dura 20, la transcripción dura 3 horas? ¿Habrá alguna forma de acotarme ese trabajo, ese gran trabajo? Sí, existen decodificadores que te permiten, ¿no? Pero no son exactos, no son precisos, porque igual hay que darle un seguimiento a lo que está transcribiendo la aplicación, así que también toma su tiempo. Ya. Decodificadores en el sentido de que uno igual graba el audio puede meterlo como ese Dragon, ¿no es cierto? Puede meterlo a la Es como máquina, dictado de voz de Word, ¿no? que La no es computadora lo perfecto, ¿no es reconoce como cierto? una voz. Exacto, no Y no es es perfecto. perfecto, requiere un reconocimiento de voz y como que se han ido perfeccionando las cosas. Pero existe algo más adelantado que eso. ¿Qué me refiero más adelantado que eso? Que al momento que se realiza la entrevista, automáticamente se va a ir realizando la transcripción. ¿Conocen esa lógica? No, la verdad no, doctor. Ya, hay Bueno, en el ejemplo muchas estoy viendo un aplicaciones que dragón. hacen eso. Al punto de que mientras uno está realizando la entrevista, va grabando la entrevista y va convirtiendo la entrevista en texto. Estas aplicaciones son muy importantes de utilizar porque facilitan grandemente el trabajo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Speech Notes, se los voy a comentar, lo estoy aplicando en este momento. De hecho, les voy a compartir pantalla para que sí vean qué es lo que hace el Speech Notes. ¿Cómo les comparto pantalla? A ver. Si conocen algún otro, me dicen, por favor. Que realmente hay muchísimos. Perdón. Un segundito voy a dejar de compartir pantalla. Ya, a ver. Ya. Entonces, lo que voy a hacer es compartir mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Es la pantalla de mi celular. Me confirman, por favor, si se Sí, ve. doctor, Sí, 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 sí. sí, sí, sí se Ya. puede ver. Entonces, ven a la esquina que hay como un micrófono, el cual voy a marcar, que dice Speech Notes. A ver, voy a entrar. Es ese. Y voy a salir. Es este de acá, el que estoy, no sé cómo puedo marcar. A ver, voy a tratar de marcarles para decirles cuál es, para que se lo puedan anotar. El que está encima de ajustes, doctor. Este de acá, que estoy marcando. ¿Han visto? Exacto, ese, sí. ¿Sí? Pero agárrenme Ajá. el nombrecito, por favor, que dice Speech Notes. Entonces entran al Play Store y en el Play Store pueden descargárselo gratuitamente, ¿no es cierto? Es este de acá, este que estoy marcando, el que está brillando. ¿Sí?
¿Se ha visto? Ya. Entonces, ¡ay, qué he hecho! Perdón, perdón. Quiero mostrarles cómo es la cosa. Cómo es que hace este procedimiento. Ya. Speech Notes, entonces. Voy a borrar lo que está acá. Ya. Miren. Entonces, yo empiezo a grabar, empiezo a hablar y van a ver cómo empieza a transcribir. Guay, ¿qué ha pasado? Guay, no se me sale una nota de error. No sé qué está pasando. Si esto lo he utilizado hace un momentito. Es que la aplicación de Zoom está utilizando el micrófono. Ay, tienes razón, es eso. Es por eso que no puede participar en dos. Tiene toda la razón, es eso. Ya, Sí, sí. entonces, ¿qué voy a hacer? Les dejo de compartir un segundito, aplico y les comparto. ¿Ya? Va. Entonces digo... Guay. No, tampoco. Sí, tienes razón, es la aplicación de Zoom que está agarrando él. Tiene toda la razón, es eso. Hola, buenas noches. Este es el curso de métodos cualitativos. Estamos haciendo una prueba de transcripción de audio para tener el texto para el análisis. No sé, me está fallando todo. Pero a ver, ¿qué es lo que hace entonces este Speech Notes? Lo que hace es, les manda automáticamente la transcripción del texto al WhatsApp. Pero ha transcrito muy mal, no sé por qué. Suele hacerlo bien, pero está grabando a la vez. Ya, no me voy a meter más en esto, pero les voy a compartir más o menos la aplicación. Y de estas hay muchísimas que permiten hacer un ejercicio como el que acabo de mostrarles. Si alguno de ustedes conoce algo parecido, me lo comenta, por favor, y así podemos compartir para todos un instrumento que tenga estas características. Ya. Vuelvo a compartirles pantalla entonces y voy a tratar de apresurar un poco más. Ya, se entiende, pero lo que quería mostrarles, ¿no es cierto? De que resulta que puede haber cierta asistencia con algunas aplicaciones que permiten hacer la transcripción a la vez que realizo la entrevista y que no son perfectas, pero pueden en cierta forma las 3 horas que se relacionaba que tome los 20 minutos reducir a un tiempo relativamente considerable, ¿no es cierto? Ya, entonces, en esta misma esencia, ahí les paso un link. Les voy a compartir esta presentación donde uno puede descargarse una serie de aplicaciones que permiten hacer este procedimiento de una manera relativamente eficiente. Se requiere también evaluar la entrevista en el sentido de evaluar si se realizó en el ambiente adecuado, sin ruido, sin interrupciones. Puede existir muchos casos donde uno realiza una entrevista y a cada rato estén tocando la puerta e interrumpan y no se ha podido lograr o haya un ruido ensordecedor detrás y realmente no se escuche nada, no se ha podido establecer adecuadamente la entrevista. Se sugiere anotar si hubieron muchas interrupciones,
si éstas afectaron de una manera considerable la entrevista, si funcionaron bien las guías de entrevista o si logré preguntar lo que yo planificaba o he terminado preguntando de las 10 solamente 2 preguntas. Si adicional a las preguntas que yo tenía planificada, he logrado recabar otros datos, siempre es conveniente apoyar en la entrevista con una fotografía, posiblemente una nota de campo, ¿no es cierto? Como las que ya hemos relacionado. Y también referir qué datos se contemplaron inicialmente que luego no pudieron ser logrados, ¿no es cierto? Es importante dimensionar si las últimas preguntas fueron contestadas con igual profundidad que las primeras. Si yo tengo 5 preguntas, generalmente la primera pregunta es, no sé, eran 10 minutos de entrevista y la primera pregunta me ha tomado 8 minutos y mis otras 4 preguntas así de volada termino haciéndolo en menos de 2 minutos, ¿no es cierto? Eso no es, razonablemente no tiene un balance, ¿no es cierto? Deberían todas las preguntas, el entrevistador saber administrarlas relativamente bien. Si el equipo de grabación funcionó adecuadamente, este realmente es, no sé, hasta tonto, muy trivial, pero bueno, pues con la experiencia es la consejera que enseña con palo, ¿no es cierto? Entonces, me ha ocurrido, lo hablo en primera persona, que resulta que tenía una entrevista de difícil contacto, voy a realizar la entrevista, pongo mi aparato, escucho, realizo toda la entrevista, termina la entrevista, muchas gracias, veo la grabadora y no había grabado nada, ¿no es cierto? Estaba sin pilas. Grave error, ¿no es cierto? Ah, Error número 1. ah, Entonces, tienen que ver que el equipo de grabación debe estar funcionando adecuadamente, ¿no es cierto? No se puede pedir una reentrevista por error de pilas, ¿no es cierto? Entonces, o mi celular se quedó, deben escucharme con pilas, es decir, qué anticuado. O error del celular que no estaba suficientemente cargado, ¿no es cierto? Entonces, uno tiene que saber también dimensionar, cuidar todos estos aspectos técnicos. Y finalmente, si es que se logró sistematizar la entrevista. ¿Qué quiero decir con que se logró sistematizar la entrevista? La entrevista como tal, decía, puede recabarse en audio. Para sistematizarla, se tendrá que traducir, se tendrá que trabajar a texto, no necesariamente, pero es conveniente porque permite una mejor codificación. Y una vez transcrita a texto, luego requiere ser estructurada, meterla a un programa como el MaxQDA, como el Atlas T, como el Etnovar, como cualquiera de esos, y realizar un proceso de reducción que me permita la comprensión de las categorías de análisis pretendidas. Entonces, yo también debo evaluar si es que se ha logrado este objetivo final, que es pasar del dato a la información y que responda con evidencia empírica a mi pregunta de investigación. Ya, voy a ser respetuoso con el tiempo. Pregunta, comentario, sugerencia, cortito, porque ya estamos sobre... Rudy, por favor, adelante. Algo cortito. Cuando nosotros realizamos la entrevista, es importante recabar el dato del entrevistado o no, en el entendido de que me imagino que algunos se van a sentir inseguros, van a sentir miedo o de repente no me van a querer. Y en el caso de que no sea importante recabar esos datos, ¿cómo se tendría que citar en la redacción de, Ya, digamos, si agarro una cita de esa entrevista, cómo tendría que citarlo? Esa le es la entiendo la pregunta. fuente, plenamente. ¿no? La fuente. Le entiendo plenamente. Y hay 2 puntos de vista. Un aspecto que puede ser, dependiendo de la investigación, y eso lo vamos a ver en el diseño, donde la entrevista requiere develar la identidad del entrevistado, ¿no es cierto? Si estamos hablando de una entrevista biográfica, no puedo anonimizarlo, ¿no es cierto? Estoy hablando de biografía, de la vida de una persona, ¿no es cierto? Ahí realmente la entrevista no puede ser anónima. Por el contrario, puede tratarse de una entrevista que puede ser más sensible. Entonces, una premisa en la indagación directa es el anonimato. Yo no debo develar quién ha sido mi fuente.
Hay formas de codificar las entrevistas. Les voy a mostrar. Les he compartido un flyer de una presentación que va a haber de aquí a 2 semanas de los afrobolivianos, donde se pregunta sobre temas de discriminación, racismo, una investigación que ha sido compleja en la indagación. Y los mismos pobladores, además que había una gran timidez en las personas que se ha consultado, por favor no me grabes, decían, ¿no es cierto? Abiertamente. Y abiertamente decían, no quiero que vaya mi nombre, ¿no es cierto? Entonces, se ha dado un consentimiento informado para realizar la pregunta, donde firman, dicen, sí, yo puedo manifiesto mi conformidad en que mis respuestas sean utilizadas para la investigación, pero no debe develarse quién soy yo, ¿no es cierto? Entonces, se codifica, les voy a enseñar cómo se codifica para anonimizar al entrevistado. Y en algunos casos solicita la persona que se la cite textualmente, ¿no es cierto? Que diga, que refiera textualmente lo que relacionó en la entrevista. Entonces, en esos casos, uno pone director de la unidad educativa, Juan González, y pone abiertamente la fuente que corresponde. No estamos entrando a ese punto todavía, pero yo les voy a explicar cuándo es pertinente hacer una cosa u otra. Lo que sí puedo recabar, puedo relacionar en función de lo que estamos hablando ahora y en relación a la pregunta que me hacía Rudy, el anonimato, tanto en la entrevista cuantitativa como en la entrevista cualitativa, es una premisa que se la debe respetar. Se debe respetar las fuentes, ¿no es cierto? Salvo que el entrevistado manifieste abiertamente que su nombre puede ser develado. Si el entrevistador no lo manifiesta implícitamente, el entrevistador no puede develar la fuente. No debe develar la fuente. ¿Sí? He respondido parcialmente, pero lo voy a responder más, Rudy. Mil disculpas si he respondido no, está bien. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Ya, tenía la expectativa de acabar con esta presentación el día de hoy. No he logrado porque en algunas cositas como que me he extendido un poco más, pero sí es importante relacionar bien la técnica de la entrevista. El día jueves voy a completar esta explicación que tengo respecto de las técnicas del enfoque cualitativo, pero a la vez también voy a empezar a practicar con el Atlas T. Les voy a compartir unos archivos a razón de que ustedes puedan operar en sus máquinas, me puedan seguir. Les voy a mostrar ya una entrevista, no vamos a hacer la entrevista y transcribirla, les voy a pasar ya la entrevista transcrita. Se les voy a pasar al WhatsApp para que ustedes puedan operar directamente desde sus máquinas con el Atlas T. Entonces, me es muy importante que para las siguientes clases ustedes tengan instalado el Atlas T en sus máquinas y puedan, más que simplemente seguirme la explicación, operar en sus computadoras y puedan seguirme, consultarme y decir, esto no puedo, esto no sé cómo se hace y cómo hago esto otro, ¿no es cierto? Entonces, va a ser realmente bastante práctico la inducción que hagamos al Atlas T. Con eso cierro y nos vemos el día jueves. También, doctor. Chao. Gracias, Hasta luego, doctor. buenas noches, gracias. Hasta luego, doctor. Luego, Gracias. doctor, Hasta muchas luego, gracias. muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ha ganado Bilster? Ha perdido. 3-2. 3-2 ha perdido. Pucha, yo me he ido cuando estaba ganando. Gracias. Gracias. Nos vemos el jueves. Muchas gracias.